Buenas noches, doctor. El grupo conformado por Caterina Castañeda, Victoria Cedeño, Samari Moreira y mi persona, les vamos a hablar sobre las enfermedades relacionadas con los factores y procesos laborales potencialmente lesivos de naturaleza química. Es importante primero abordar lo que son los metales pesados, que como bien se caracterizan por tener una alta densidad y de igual forma tener un cierto grado de toxicidad. Importante recalcar que no todos los elementos de alta densidad van a ser tóxicos. Metales pesados o también conocidos como metales tóxicos o elementos tóxicos tienen una gran relevancia a nivel industrial, puesto que estos son esenciales para las construcciones, para la parte eléctrica, para la parte médica y de igual forma para la producción de ciertos objetos duraderos. Dentro de estos metales pesados tóxicos encontramos al plomo, al mercurio, al cadmio, talio. Tenemos también los semimetales como el arsenio y los no metales como el selenio. Ahora vamos a abordar lo que son los metales pesados tóxicos, como es el caso del plomo. Se dice que este se encuentra en forma natural dentro de lo que es la corteza terrestre y de igual manera se encuentra de forma abundante. Nosotros podemos encontrar sus fuentes de exposición más comunes vendrían a ser en la producción y expedio de gasolina, en personas que trabajan en la fabricación de pinturas, en imprentas, personas que trabajan en soldaduras, personas que trabajan en minas, de igual forma, personas que utilizan insecticidas o bien sea fabrican pigmentos, donde su principal vía de administración es por la inhalación. En la siguiente diapositiva, nosotros podemos observar un poco sobre cómo es la absorción de este metal. Si bien, como bien recordamos, tenemos tres vías. Vía respiratoria, tenemos vía gastrointestinal y a través de la piel. Es importante recalcar que el plomo, para que pueda ser absorbido dentro de nuestro cuerpo, tiene que tener características claves, como es el caso de el tipo de vía que utiliza para ingresar al cuerpo, el tamaño y la composición, que aquí encontramos la clasificación de orgánicos e inorgánicos. Pero bien nos hace mención que el 35 al 50% del plomo respirado va a pasar a la sangre. Tenemos que va a ser eliminado a través de la orina en un 75%, a través de las secreciones gastrointestinales en un 16% y de igual forma a través del cabello, de las uñas y el sudor. Un dato interesante es que a nivel intestinal el plomo va a utilizar los mismos mecanismos de absorción del calcio. Pero antes de esto hay que conocer cuál es el mecanismo de acción del plomo. Si bien este va a competir con elementos esenciales, principalmente el calcio y el zinc, por sitios en las proteínas del cuerpo. Por tal motivo, se puede mencionar que una persona que tiene una dieta rica en calcio va a restringir la absorción del plomo en el cuerpo. Las manifestaciones clínicas que nosotros podemos encontrar en personas expuestas a este tipo de metal es fatiga, artralgias, que vendría a ser dolor en la parte articular, temblores, cefalia, astenia, que vendría a ser fatiga física o bien sea decaimiento, e impotencia sexual. En la siguiente diapositiva, nosotros vamos a hablar sobre los sistemas afectados y la fisiopatología de estos. Como principal sistema tenemos que el plomo va a afectar a la parte hemo, puesto que aquí nosotros visualizaremos cómo el paciente va a presentar palidez facial, también puede que se presente anemia microcítica y también hipocrómica. En la parte del sistema nervioso tenemos que en el sistema nervioso central va a presentar afecciones tanto en la memoria, en el aprendizaje, en los trastornos de la personalidad, en el sistema nervioso periférico, especialmente en los adultos, se va a ver las polineuropatías motoras y en niños se van a ver más afecciones conocidas como las encefalopatías. En el sistema digestivo vamos a encontrar aquí que los pacientes pueden presentar náuseas, vómitos, sabor metálico en la boca y de igual forma alteraciones en la función hepática. Es importante recalcar que en primera instancia el paciente va a sufrir pérdida de peso, anorexia, decaimiento, pero si no son tratadas a tiempo ya se van a ver más signos y síntomas claves. Un signo que nosotros podemos observar es el ribete de Burton, el cual es una línea azul marcada en la encía debido al depósito de plomo que tiene esa persona. Otro tipo de síntomas que nosotros podemos encontrar son convulsiones, estreñimiento, entre otros. En la siguiente diapositiva
Ya vamos a abordar un poco sobre los criterios necesarios que, como bien conocemos, son importantes para identificar una enfermedad y catalogarla como profesional. Tenemos en la parte ocupacional, vamos a hablar sobre la historia laboral, los materiales con los que él usualmente se relaciona y los años que ha tenido exposición a estos materiales. En la parte clínica se van a evidenciar aquellos síntomas que presenta, agregando de igual forma hallazgos como bien son los hallazgos bucales, como bien les mencioné, el signo ya antes mencionado de la línea azul en la encía, hallazgos neurológicos como son las convulsiones, entre otros. Tenemos en la parte higiénico-epidemiológico que se habla sobre las condiciones del lugar del trabajo y en la parte de laboratorio el plomo que nosotros podemos encontrar en la sangre. Si bien los valores normales de plomo en la sangre son de 30 a 40, ya cuando existe una exposición es de 40 a 60 y bien cuando existe una intoxicación son mayores a 60. A continuación, ya hablamos un poco del tratamiento sobre esto. En primera instancia, se debe separar al trabajador de la exposición constante de plomo. Aquí se van a utilizar los quelantes y tenemos como principal método de tratamiento lo que vendría a ser los monocalcios disónicos. Recordando que los calcios presentan una fuerte relación en lo que es la parte del plomo. Cuando existen síntomas como son cólicos abdominales, los únicos que pueden cesar como tal estos cólicos y este dolor es administrándoles calcio. Tenemos como segundo tratamiento lo que son las de penicilaminas, las cuales son recomendadas, pero ojo a esto, estas son contraindicadas en personas alérgicas a las penicilinas. Y como tercer punto tenemos los derivados del dimercaprol. En la parte del soporte nutricional vamos a contar que las vitaminas tanto B y C son recomendadas por muchas bibliografías para la recuperación del paciente y de igual forma tenemos que es importante el control de los niveles de plomos en sangre hasta que este paciente llegue a estar en los niveles normales. En la siguiente diapositiva ya abordamos más sobre lo que vendría a ser la prevención a este. Y como bien conocemos, es importante los usos de equipos de protección personal o los tan conocidos EPP. De igual manera, es importante que esta persona y su lugar de trabajo tengan una ventilación adecuada y también que se realice un monitoreo ambiental y biológico periódico. En la siguiente diapositiva ya hablamos un poco sobre la fisioterapia y aquí se van a identificar síntomas neuromusculares. Unos síntomas neuromusculares que pueden presentar es que se ve afectados los extensores de los dedos y de igual forma los músculos de la mano. También tenemos la evaluación funcional, la derivación y seguimiento. Importante recordar que este vendría a ser una participación multidisciplinaria. Y como último punto tenemos la promoción de prácticas seguras en trabajadores expuestos. Aquí ya vendríamos a hablar un poco de lo que es la educación del paciente. Bueno, siguiendo con la exposición, tenemos el mercurio, pero primeramente, ¿qué es el mercurio? El mercurio es un metal pesado representado con el símbolo químico Hg. Este se encuentra de diversas formas, elemental o metálico, inorgánico como algunas sales y orgánico como el metilmercurio, que es altamente tóxico. Este tiene múltiples usos en la industria, por ejemplo, en termómetros antiguos, en amalgamas dentales, minería y en la fabricación de algunas lámparas fluorescentes. El problema de este metal es que es muy tóxico y puede acumularse en tejidos vivos, especialmente en el sistema nervioso, y se puede causar daños a largo plazo. En la siguiente diapositiva tenemos que en la salud ocupacional el mercurio representa un riesgo muy significativo y en algunas áreas laborables en donde están más expuestas las personas tenemos la minería, especialmente la ilegal, ya que en esta no hay control necesario. En la industria química, en el reciclaje de electrónicos y en el área de la salud tenemos que los odontólogos y los laboratoristas están expuestos a este metal. Ahora, como dijo mi compañera, la vía de exposición más común es la inhalación, especialmente cuando el vapor se presenta, cuando el mercurio se presenta en forma de vapor. Este también puede entrar al cuerpo por la piel o por la ingestión, aunque esta última es menos común en el ámbito laboral. Por eso es clave en el control ocupacional, ya que la exposición puede ser crónica y silenciosa. Ahora, su absorción y manifestaciones clínicas. Tenemos que el mercurio se absorbe de forma diferente según su forma química.
El vapor de mercurio elemental es el más peligroso porque se inhala muy fácilmente. Las sales inorgánicas pueden entrar por la piel y las formas orgánicas como el metilmercurio tienden a acumularse en tejido graso. Los síntomas agudos, es decir, cuando hay una exposición fuerte en muy poco tiempo, incluyen tos, dificultad para respirar y dolor torácico. En cambio, en exposiciones crónicas aparecen temblores, insomnio, debilidad muscular y cambios cognitivos. Incluso se llega a hablar de una famosa enfermedad del sombrero loco que causaba irritabilidad y alucinaciones por exposición constante al mercurio en el siglo XIX. Ahora, sistemas afectados por el mercurio. Los principales órganos o sistemas afectados son el sistema nervioso central, como ya lo dije, porque provoca temblores, alteraciones cognitivas y cambios de personalidad. El riñón, este puede sufrir daño renal y mostrar proteinuria. El aparato digestivo, que se ve más afectado cuando el mercurio se ingiere, causando náuseas y vómitos. También puede afectar a la piel y mucosas, generando quemaduras químicas o dermatitis. Ahora, si el mercurio se inhala, puede haber daño en el sistema respiratorio, causando neumonitis química aguda. Ahora, criterios y diagnósticos de la intoxicación. Para poder diagnosticar una intoxicación por mercurio, lo primero es tener una muy buena historia ocupacional o historia clínica. Saber si la persona estuvo expuesta por un largo tiempo y si esta fue sin protección. Se deben medir los niveles de mercurio en sangre y orina. Unos valores altos indican intoxicación. Además, pueden usarse pruebas neuropsicológicas para valorar si hay daño en la parte neuronal y pruebas renales para detectar daño en los riñones. Ahora, la intoxicación puede clasificarse como aguda o crónica. Y en su tratamiento y prevención, tenemos que el tratamiento, como ya lo dijo mi compañera Saray, el tratamiento comienza eliminando la fuente de exposición. Si es necesario, se usan medicamentos quelantes como el dimercaprol y el DMSA, que estos ayudan a eliminar el mercurio del cuerpo. En prevención, la salud ocupacional tiene un rol muy clave. Es uso obligatorio las EPP, que son equipos de protección personal, como guantes o mascarillas, ventilación adecuada en los espacios de trabajo y como último una capacitación constante, vigilancia médica y un manejo correcto de los residuos que contengan mercurio. Todo esto permite reducir los riesgos del trabajador y evitar diferentes enfermedades. A continuación, tenemos lo que son los plaguicidas. Según la FAO, considera que son las sustancias o mezclas de sustancias en la cual son destinadas para prevenir o destruir o controlar lo que son las plagas. Pero esto no solo afecta a las plagas, sino también a los seres humanos y a los alimentos que nosotros consumimos. Tenemos la clasificación por su naturaleza. Tenemos los pesticidas biológicos y los químicos. En los biológicos tenemos que son seres vivos o productos eficaces que ayudan a eliminar estas plagas. Dentro de estos se subdividen en enemigos naturales o depredadores que nos ayudan a matar las plagas, insecticidas virales, bacterianos y fúngicos, en la cual estas plagas se alimentan de estas bacterias, haciendo que su sistema digestivo no funcione bien y las mate. Tenemos las hormonas de crecimiento y metamorfosis, en la cual estas inhiben la reproducción y el crecimiento de las plagas. Y por último tenemos lo que son las feromonas manipuladas para el control de insectos. Luego tenemos los pesticidas químicos, en la cual se clasifican en los naturales, que en estos podemos utilizar plantas que, que se pueden utilizar como pesticidas. En este caso podemos poner de ejemplo la hoja de neem.
Tenemos compuestos inorgánicos y organometálicos, como el sulfato de cobre. Tenemos los compuestos órganos clorados, en los cuales estos son insecticidas sintéticos. Luego tenemos los compuestos organofosforados, en los cuales estos atacan directamente lo que es el sistema nervioso central de la plaga, haciendo lisis. Tenemos los carbamatos, en los cuales estos también atacan a lo que es el sistema nervioso central. Tenemos los nitrofenólicos, en los cuales estos atacan al metabolismo celular. Tenemos los piretioides de síntesis, eh, los derivados del pipirílicos y derivados del dicumarínicos. Tenemos la clasificación por plagas, en los cuales estos se subdividen en insecticidas, fungicidas, herbicidas, mosculucidas, raticidas y acaricidas. Tenemos las vías de absorción, procesos de biotransformación y eliminación. Las vías de ingresos son la cutánea, respiratoria y digestiva. Más común en trabajo es la vía cutánea y la respiratoria. Tenemos factores de absorción cutánea, en la cual hay solubilidad en grasa, tipo de disolvente y lesiones en la piel. Por inhalación ocurre en la formulación de las mezclas. Por vía oral es por ingesta involuntaria o accidental. Tenemos el metabolismo de esto, es vida media corta, transformados en en el hígado por enzimas. Luego tenemos que los carbonatos tienen la misma vía de ingreso. Estos no se acumulan. La biotransformación de estos son mediante la hidrólisis, la oxidación y la conjugación. Y estos van a ser eliminados vía urinaria. Tenemos el mecanismo de acción sobre el organismo. Tenemos que los órganos fosforados y los carbonatos eh, son químicamente distintos, pero tienen un mecanismo de acción similar. Ambos inhiben lo que es el acetilcolinesterasa, y esto va a hacer que se inactive la acetilcolina. Dentro de estos colinesterasas se clasifican en neuronas, lo cual produce que ya no haya la sinapsis, y tenemos la pseudocolinesterasa, en la cual es en tejidos, plasmas, especialmente en el hígado, y no produce síntomas clínicos al ser inhibida. Tenemos los efectos sobre la salud, en los cuales tenemos cuando una intoxicación es aguda, tenemos que se van a ser dermatológicos, neurológicos, oculares, cardiorrespiratorios, digestivos. Y entre otros tenemos que puede haber antecedentes de aborto y algunos síntomas inespecíficos. Tenemos efectos de intoxicación leve y persistente, en la cual es una intoxicación crónica, en la cual puede haber presencia de astenias, que es debilidad, anorexia, cefalea, trastornos del sueño, depresión, temblores, parecias, disminución del líbido o impotencia sexual. Tenemos los estudios de laboratorio, que en sí lo que se va a ver es la colinesterasa en sangre. Los órganos fosforados se hidrolizan a fosfatos alquílicos y fenoles detectables en orina hasta 48 horas. Los carbonatos se detectan metabolitos específicos en la orina. Y otras pruebas de análisis de sangre para detectar son hipoxemia, que esto es déficit de oxígeno en sangre,
Tenemos también la hiperglicemia, que es el aumento de la glucosa en sangre. Y también puede haber alteraciones hematológicas como la trombocitopenia, leucopenia, anemia, linfocitopenia, entre otros. Y por último tenemos lo que es el diagnóstico, que este va a ser esencial para diferenciar el tipo de intoxicaciones por los inhibidores de colinesterasa y para dar un tratamiento óptimo, en lo cual nosotros vamos a ver mediante la sintomatología del paciente como síndrome convulsivo, coma por hipo o hiperglicémicos. Tenemos también trastornos neuropsiquiátricos como la neurosis conversiva. Tenemos insuficiencia cardíaca congénita, asma, el misetismo, que es intoxicación por hongos. Ya, ahora vamos a hablar sobre la neumoconiosis, ¿no? Esta se define como la acumulación de polvo en los pulmones y las reacciones tubulares provocadas por su presente. A los finales de esta definición, el polvo es el aerosol compuesto por las partículas aminamadas sólidas. Así se considera como una condición en la cual se produce una alteración en la estructura de los pulmones tras la inhalación y permanencia de polvos inorgánicos en el tejido pulmonar. Este tipo de enfermedades, pues, una vez instauradas, eh, presenta escasas posibilidades terapéuticas y, sin embargo, puede ser evitable si se aplican las medidas de prevención adecuadas, ¿no? Ahora vamos a encontrar las clasificaciones de la neumocosis, ¿no? Estas se encuentran clasificadas dependiendo de sus criterios patológicos y al criterio etiológico, ¿no? La primera se divide teniendo en cuenta su extensión en el cuerpo y la segunda considera el criterio etiológico teniendo en cuenta si el polvo que las produce es de naturaleza orgánica o inorgánica. Las primeras se dividen en focales y en difusas. Las focales pues se dan por la psicosis, la cauliconiosis y neumoconiosis de los mineros del carbón, ¿no? Y las difusas pues abestiosis, verificosis y por metal duro. La siguiente página, por favor. Principales ocupaciones de riesgo. A continuación se va a ilustrar unos cuadros donde vamos a poder observar los riesgos ocupacionales atendiendo el tipo de neumocosis, ¿no? Primero encontramos en el cuadro el compuesto químico, que es el sílice libre, la neumoconiosis producida, pues, silicosis. Ocupaciones de riesgo se dan por minería lateral, alfarería, se dan por esmaltes, trabajos de piedra, hilidos, abrasivos y cementos, túneles de polvos aislantes, los silicatos por abestos, talcos, su compuesto químico, ¿no? Caolín, polvo de cemento, la neumoconiosis producida, pues abestosis, talcosis, caolinosis, las ocupaciones de riesgo, pues minería, de laminato, minería de tremolita, trabajadores de caucho. Acá compuesto químico, polvo simple del carbón, neumoconiosis producida, amoracosis y las ocupaciones de riesgo, pues minerías del carbón. Compuesto químico, grafito o carbón negro, neumocosis producida, químico amoracosis, se da por ocupaciones de riesgo de minería de grafito, manufacturas de acero, electrodos, lápiz. Siguiente cuadro. Compuesto químico, otros polvos fibrogénicos, la neumoconiosis producida del aluminio, berilio y helio. Ocupaciones de riesgo con minerías y facturación, minería y facturación, cerámica, tubos,
Bueno, en compuestos químicos, polvos inertes como estaño, bario, hierro, glas de vidrio. La neumocitosis producida, pues, estagnosis, vanitosis, siderosis, y las ocupaciones de riesgo se dan por trabajo, exposición al trabajo industrial, pullidores, soldadura eléctrica, con armas. Siguiente. Vamos a encontrar los factores de riesgo asociados. Encontramos las propiedades físicas del polvo. Se da por números de partículas por unidad de volumen, tamaño y distribución de las partículas, composición química del polvo, por naturaleza mineralógica. También se da dependientemente del trabajador, por alteraciones de los mecanismos de defensa, enfermedades personales, susceptibilidad individual, uso de presión respiratoria. También los factores de riesgo dependen del ambiente de trabajo, como el tiempo e intensidad de la exposición, características del puesto de trabajo, las medidas de control del polvo ambiental. Bien, ya. Aquí vamos a encontrar un cuadro clínico de la psicosis y la aftosis, ¿no? La psicosis, pues, nos dice que es una forma aguda, rápida de progresión, es una enfermedad rápida, suele producirse después de solo 1 o 3 años de exposición, ¿no? Se relaciona con exposiciones a concentraciones elevadas de silices y tiene mal pronóstico. En ellas encontramos también la silicosis acelerada. Esta, pues, se parece clínicamente a la silicosis aguda. Esta suele aparecerse tras 5 a 10 años de exposición. Tiene una rápida progresión, suele asociarse a exposiciones a concentraciones elevadas de silicio. Encontramos también la silicosis simple. Esta se caracteriza por la aparición de opacidades redondeadas en el pulmón en un trabajador con una historia laboral de exposición y generalmente asintomática. Suele aparecer también después de 20 años de exposición. Encontramos también la silicosis complicada, que esta se caracteriza por la aparición en la radiografía de tórax de grandes opacidades, ¿no? Redondas, y se observan fibrosis masivas progresivas. Ahora sí, en la siguiente página vamos a hablar de la abestosis, que esta es una fibrosis pulmonar intersticial difusa, ¿no? Esta es adquirida por la exposición al asbesto. Aparece después de un periodo de exposición previo al asbesto de al menos 5 años, ¿no? El siguiente diagnóstico de la neumocosis, pues, se basa en 5 criterios. Encontramos el primero, que es el criterio ocupacional, que aquí se va a realizar una historia ocupacional detallada, que debe incluir el lugar de trabajo a través del tiempo, cuándo ha comenzado, el tipo de empresa, tiempo en cada puesto de trabajo, también exposición a explosivos, uso de equipos de protección individual, antecedentes de enfermedad profesional. Como segundo punto tenemos el criterio clínico, que aquí la clínica de la neumocosis es distinta, ¿no? Pudiendo estar los individuos totalmente asintomáticos, a veces pueden presentar tos, pueden presentar disnea. Como punto número 3 encontramos el criterio de laboratorio. Aquí se van a realizar diagnósticos por imagen, como es radiografías de tórax, es el método diagnóstico de elección para detectar la neumocosis. También vamos a realizar tomografías axial computarizadas y tomografías axial computarizadas de alta resolución. También punto número 4, el criterio higiénico epidemiológico, que aquí se evaluará el cumplimiento de las medidas de protección e higiene del trabajo para cada
esto en específico a través de las inspecciones sanitarias estatales. Y como último punto encontramos al criterio médico legal. Estos son los documentos legales que permiten oficializar los diagnósticos de enfermedades profesionales y se ajustan a estas patologías, ¿no? Ahora sí vamos a encontrar la siguiente página. Los principios básicos para el control y prevención de la neumoconiosis. Encontramos, la prevención se realiza se realiza actuando sobre el trabajador y su ambiente laboral. Como primer punto tenemos acciones sobre el hombre y acciones sobre el ambiente laboral. Acciones sobre el hombre se puede incluir educación sanitaria, exámenes médicos preventivos, médicos reempleo, examen médico periódico y examen de reintegro o rehabilitación también. En acciones sobre el ambiente laboral se puede realizar inspección sanitaria estatal, situación de materias primas o procesos tecnológicos, sustitución de agentes tóxicos inhalados. Pueden realizarse métodos eficaces de almacenamiento, uso de sistemas de humidificación, ventilación, también el flujo laminar que reproduzca la concentración del agente inhalado. Esto sería todo.